lectura de la semana, hoy exploraremos un mensaje fundamental para nuestras vidas que se encuentra en el libro del profeta Jonás. Si tú estás siguiendo la palabra con nosotros, creo que esta semana también pudiste leer este hermoso libro de Jonás. Y el título de la predicación es El mandato de Dios y la misericordia que transforma. Imaginemos a un exitoso ejecutivo que estudió criminalística y tiene un doctorado en el comportamiento humano y que recibe una invitación de un hombre muy importante, el hombre que tiene el más alto cargo de seguridad en nuestro país. Y este hombre le ofrece a este hombre exitoso un puesto de seguridad, pero en la ciudad de Colima, la que por segundo año sigue estando en el primer lugar como la ciudad más violenta del mundo. Y eso es un dato real y sucede aquí en nuestro país. Esta ciudad es conocida por su corrupción y violencia, y este ejecutivo, aunque sabe que su experiencia y habilidades podrían marcar una diferencia significativa en esta ciudad de Colima, decide rechazar la oferta. ¿Por qué? Porque tiene miedo de los desafíos y el ambiente hostil, el ambiente peligroso que hay en ese lugar. Pues te quiero decir que algo muy similar es la historia que nos presenta este libro de Jonás, quien también se enfrenta a un mandato divino y que inicialmente decide ignorar. Así que el primer punto de la predicación, que tiene que ver con el capítulo 1, es el llamado de Dios. ¿Y Jonás qué hace? Huye de Jehová. Acompáñame por favor al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Te quiero decir que vamos a leer los 4 capítulos, que aunque se oye mucho, no es tanto, es poquito. ¿Ya lo tienes? Jonás 1. ¿Me dicen amén? Ok. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Un mandato difícil de cumplir. Te quiero decir que Nínive está aproximadamente a 900 kilómetros de Samaria, donde Jonás está. Ahí está el mapa, como tú puedes ver. Él estaba en Jerusalén. Finalmente, si tú observas dónde está el imperio asirio, dónde está Nínive, son 900 kilómetros de Samaria. Y Dios estaba enviando a Jonás al enemigo odiado por Israel. Nínive era la capital de Asiria. Los asirios eran conocidos por su crueldad. Hombres crueles que cuando conquistaban a una ciudad o a un imperio, lo que hacían ellos era que violaban a sus mujeres, mataban a los niños, los desmembraban. Lo que hacían estos hombres era que escribían en las paredes letreros con sangre de las personas que habían matado. Eran terribles, eran gente de verdad que no tenían, eran desalmados. No tenían piedad absolutamente de nadie. Entonces, si tú y yo nos ponemos a pensar, ¿qué pasó por la mente de Jonás en el momento que le dice: tengo que ir 900 kilómetros? Él tenía que ir al este y estaba muy cerca de Jope. Y fíjate lo que hizo Jonás, porque a veces, queridos hermanos, nosotros podemos juzgar a este hombre porque desobedeció a Dios, pero la pregunta es: ¿y tú qué hubieras hecho? Como a este hombre que lo mandan a Colima, la ciudad más peligrosa del mundo, ¿qué hubieras hecho? Acompáñame al versículo 3. Dice: y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Tarsis, queridos hermanos, estaba a 4,000 kilómetros del lugar donde Jonás estaba. ¿Y qué dice que hizo? Y pagó su pasaje.
le costó. Su desobediencia a Dios lo lleva hacia el lado opuesto de donde Dios lo estaba mandando, le cuesta pagar un pasaje de 4,000 kilómetros y entró, dice, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué dice? Lejos de la presencia de Jehová. Y la pregunta para ti, para mí es: ¿por qué huyó Jonás? Como dije hace un momento, ¿por miedo a los ninivitas o por no traicionar a su pueblo? Finalmente, estos asirios lo que habían hecho era haber matado también a muchos israelitas, haber violado a sus mujeres, haber matado a sus niños. ¿Será por eso que Jonás quiso huir? ¿Que se quiso ir lejos de Dios? Porque a lo mejor él pensó, tal vez, yéndome lejos de Dios, finalmente este pueblo iba a desaparecer. Y tú puedes pensar muchas cosas acerca de Jonás, pero finalmente la misma palabra nos revela cuál fue la causa por la cual Jonás no quiso obedecer a Dios. Acompáñame al capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Fíjate lo que dice este versículo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, y ahí está el carácter de Dios, clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué podemos ver con estas palabras? Que Jonás no quería que Nínive se salvara. Ciertamente era un pueblo peligroso para el pueblo de Israel, le había hecho mucho daño, y ahí está la razón por la cual Jonás huyó. Regresemos por favor al capítulo 1, versículo 4. Y vienen los peros de Dios, y aquí está el primer pero. Versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Otro pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: viene una entrevista de gente idólatra que le pregunta al profeta Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le preguntan: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Con estas simples palabras, temo a Dios, y yo decía dentro de mí: pues si le teme, ¿por qué le desobedeció? Pero bueno, finalmente él era su sentir. Y dice el versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Sabes, hermanos, a veces nuestras malas decisiones afectan a los que nos rodean. La pregunta es, en tu presencia, ¿a cuántas personas has hecho que pierdan sus bienes materiales? ¿A cuántas personas les has hecho daño por estar tú ahí huyendo de Dios? Porque cuando Dios te manda una cosa y tú haces otra diferente, finalmente esa desobediencia va a afectar a las personas que te rodean. Y podemos verlo aquí como un ejemplo claro para nuestras vidas de lo que Jonás hizo.
Dice el versículo 11, observa esto. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros podemos ver que estos hombres que habían temido a Dios, finalmente también tenían miedo de matar a Jonás. Y mira lo que dice el versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y ahí está su temor de matar a Jonás. Dice: entonces clamaron a Jehová. Había ya una conversión de esos hombres creyendo en el Dios que había creado el cielo y la tierra. Y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y mira lo que hicieron estos hombres. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Finalmente, aún con la desobediencia de Jonás, Dios acerca a él a personas idólatras que estaban orando a sus propios dioses. Y les da la salvación, no perece. Y viene otro de los peros de Dios, segundo pero. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Así que, queridos hermanos, Dios nos llama a cumplir sus propósitos específicos en nuestras vidas. Y Él no va a desistir. Él no va a quitar el dedo del renglón y va a usar las circunstancias para podernos llevar a la obediencia de su voluntad. A veces este llamado puede ser incómodo o puede ser muy desafiante, pero sin embargo debemos recordar que huir de Dios y su voluntad solo nos llevará a tener más y más dificultades. Pero la obediencia a Dios nos facilita la vida. Él trae un pez para poder cumplir su propósito. El siguiente punto en este capítulo 2 es la misericordia de Dios en medio de la desobediencia. ¿Qué pasó después de que Dios trae ese gran pez? Dice el capítulo 2, versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El agua se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Fíjese lo que dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿No te pasa, querido hermano, que a veces cuando tú estás en una situación muy difícil en tu vida, es cuando te acuerdas de Dios? Y muchas personas se alejan, huyen de Dios, dejan de venir, y cuando están pasando por una situación difícil en su vida, es cuando se acuerdan de Dios. Finalmente, este hombre dice que cuando su alma desfallecía, se acordó de Dios, se acordó de Jehová. Y dice aquí algo muy importante: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y dice unas palabras interesantes: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Lo que está diciendo esta palabra es que si tú idolatras otra cosa que no es Dios, finalmente estás abandonando la misericordia de Dios.
Dice el 9, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Saben? Hay veces que nosotros somos tan necios como seres humanos que nos reflejamos en la vida de Jonás. Tenemos ese mismo síndrome. Y a veces de verdad que provocamos la ira de Dios en nuestras vidas, pero Él cuando te da una orden no va a quitar el dedo del renglón. Finalmente, si Él quiere hacer su voluntad en tu vida, va a hacer todo lo imposible para que tú puedas entender y puedas reconocer quién es Dios y comiences a orar para poderle pedir perdón por lo que tú hiciste. Finalmente, ¿qué fue lo que sucedió aquí en este momento? Él había salido de Jerusalén a Jope para poder tomar un barco. Se había embarcado en el barco, perjudicó a la gente que iba en el barco, tuvieron que tirar todas sus mercancías y después lo meten en un pez por 3 días para que él pueda arrepentirse de lo que había hecho, ora a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo devuelve otra vez al mismo lugar y finalmente le dijo: vas a tener que volver a caminar esos 900 kilómetros que yo te dije. Así es Dios, queridos hermanos. Yo les digo, pues como dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad, pero así somos. Necios, tercos, de verdad. Así que cuando fallamos y desobedecemos, la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros. Nos dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios ¿qué? Se renuevan cada mañana. Él escucha, queridos hermanos, nuestras oraciones de arrepentimiento y Él está dispuesto a restaurarnos. No importa cuán lejos tratemos de huir, siempre podemos regresar a Él. Vamos al punto 3. El punto 3, el poder del arrepentimiento. Mira nada más. Este hermoso pasaje dice lo siguiente, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo las mismitas palabras del capítulo 1: levántate y ve a dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así que Dios siempre va a perseverar para que tú le obedezcas, para que tú realmente entres en su disciplina. Y nos hace volver nuevamente al principio. Dice el versículo 3: y ahora sí, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y este era el deseo de Jonás, porque los ninivitas eran malos. Finalmente lo que él quería era que Nínive fuera destruida, porque le había hecho mucho daño a Israel. Dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y miren lo que pasó después. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Cuántos días pasaron? No lo sé, pero la proclamación era: en 40 días Nínive será destruida. Así que en el tiempo que él estuvo proclamando, finalmente la noticia llegó hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ese era un acto de arrepentimiento, un acto de haber reconocido su maldad. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, fíjate bien: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceré?
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice? No lo hizo. No me lo va a creer, pero hasta los animales hicieron ayuno. Finalmente, es curioso, pero cuando veamos ahorita el capítulo 4, la palabra final del capítulo 4 son animales. Y pareciera ser como que cuando terminemos el capítulo 4, pareciera ser como que era la primera serie, que una serie eran los primeros capítulos y como que quedó algo pendiente. Algunos han dicho que es el libro inconcluso porque ya no se supo qué pasó. Van a ver ahorita cómo termina. Pero lo que sí podemos ver en este capítulo es que el arrepentimiento genuino tiene el poder de cambiar vidas y de poder cambiar situaciones. Dios desea que todos se vuelvan a Él con corazones sinceros. Nuestro mensaje de esperanza y arrepentimiento puede impactar a aquellos a nuestro alrededor de maneras asombrosas. Un día platicando con unas personas, les había comentado que Mucha Orejas, ¿se acuerdan? Es el secuestrador que cortaba dedos y orejas. Se convirtió al Señor. Y hoy es un predicador en la cárcel. Es un pastor en la cárcel. Y cuando se lo platiqué a una persona, dice: yo no creo eso. Ese señor se va a ir al infierno. Yo no creo que Dios lo haya perdonado por todo el mal que hizo. Pues no, finalmente nosotros no sabemos ni tenemos tampoco la autoridad para poder decir se va a ir al infierno. Se convirtió. Y bueno, finalmente él está proclamando el Evangelio. Si él se arrepintió genuinamente, pues es como los dos ladrones que estaban alrededor del Señor Jesucristo. Ninguno de los dos hizo nada bueno en su vida. Ninguno. Pero uno de ellos volvió al Señor Jesucristo y creyó en Él. Y le dijo: a la verdad, nosotros estamos aquí por lo que hicimos, pero este no hizo nada. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué pasó? Finalmente en esa conversión el Señor le dijo: en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo sucedió con este pueblo que era malvado, era cruel. Vamos a ver el capítulo 4, en donde dice la compasión de Dios contra nuestra falta de misericordia. Dice el capítulo 4, versículo 1, pero Jonás, ¿qué dice? Se apesadumbró en extremo. O sea, el cuate era depresivo, estaba deprimido. Mira lo que dice. Y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, lo que les había leído al principio, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, porque él no quería que Nínive se salvara. Cuando él vio la conversión de la gente, cuando vio lo que hizo el rey, se apesadumbró, le dio tristeza, porque dijo: esta ciudad no va a ser destruida. Dice: por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate nomás, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. No sé cuántos días habían pasado, pero él podía haber dicho 27, 26, 25, 24. Estaba ya esperando la cuenta regresiva. Y en ese inter, Dios nuevamente vuelve a probar a Jonás y dice el versículo 6: preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y dice: y Jonás, ¿qué pasó? Se alegró grandemente por la calabacera. Tercer perro de Dios. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, y aconteció que al salir el sol, nuevamente preparó Dios un recio viento solano
sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Y qué dice? Deseaba la muerte. Depresivo, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas tú por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dije: Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y entonces, esa fue la prueba que Dios le manda a Jonás para que pueda entender. Y le dice Dios: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Y qué dice? Y muchos animales. ¿Te acuerdas que te dije? Termina con la palabra animales. ¿No tendré yo piedad de Nínive, de un pueblo que no sabe discernir entre su mano derecha e izquierda? ¿Qué quiso decir Dios? No saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y no tendré yo piedad de ellos? Dios le vuelve a dar nuevamente una lección a Jonás. Y dijo: yo me enojo hasta la muerte. Jonás huyó porque no quería darle la oportunidad a los ninivitas de que se arrepintiesen y fuesen perdonados. No podía Jonás soportar la idea de que los enemigos de su pueblo recibiesen la misericordia, y como se lo dije hace un momento, no por falta de razones. La compasión de Dios hacia los ninivitas puso al descubierto el aborrecimiento de Jonás hacia esa raza, hacia esa cultura, hacia ese pueblo. Es decir, el sentido de justicia de Jonás era ofendido por el sentido de misericordia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, queridos hermanos, somos iguales? ¿A cuántas personas tú les has deseado la muerte? ¿A cuántas personas, incluso a lo mejor hasta le has pedido a Dios que se los lleve? Nos vemos reflejados en la vida de Jonás. Así que tú y yo, querido hermano, no somos tan diferentes. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos de ustedes están huyendo de Dios como Jonás? ¿Cuántos están decidiendo no ir a Nínive a predicar? Y a veces, porque piensan que esto va a traer problemas para sí mismos, o para su iglesia, o para su familia. Pero te quiero decir algo, querido hermano: no esperes a que el juicio de Dios caiga sobre aquellas personas que no quieren obedecer a Dios y puedan tener la misma misericordia que Él tuvo. Sin duda, hoy Dios nos muestra que debemos alinearnos con el corazón compasivo de Dios. A veces podemos ser rápidos para juzgar y desear mal para aquellos que consideramos indignos. Qué fácil es poder ir y predicar a una persona que es de nuestra misma clase social, a una persona que esté en el mismo nivel cultural que nosotros. Pero qué difícil es ir a veces a vivir con la zapata para podernos relacionar con personas que no tienen ni la misma educación ni el mismo nivel cultural y que a veces son difíciles también en su trato. Pero Dios nos manda y tenemos que obedecer. Así que Dios nos llama a amar y tener misericordia incluso con aquellos que nos han hecho daño. ¿Cuántas veces, querido hermano, Dios te está diciendo: ama a tus enemigos, ama a las personas que te han hecho daño? Para resumir, queridos hermanos, el primer capítulo de Jonás, te dije que era cortito. Es un poderoso recordatorio de que no podemos escapar del llamado de Dios, ninguno. Nuestra desobediencia y la ilusión de control que a veces creemos tener nosotros solo llevan a complicaciones y sufrimientos, no solo para nosotros, sino también para las personas que están al lado de nosotros, como aquellos marineros que perdieron todos sus bienes materiales.
Hoy más que nunca necesitamos reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y estar dispuestos, queridos hermanos, a obedecerle. Obedecer su llamado, confiando en que su plan siempre va a ser mejor que el nuestro. La Biblia dice que los planes de Dios, ¿verdad?, no son nuestros planes, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así que tenemos que alinearnos a lo que Él nos manda. El capítulo 2 de Jonás es una poderosa lección sobre la fuerza del arrepentimiento y la oración. Y podemos ver que no importa que vayamos sin ganas y solamente podamos decir como Jonás en 40 días, Dios va a destruir esta ciudad. A veces, hermanos, nos menospreciamos y decimos, es que yo no sé predicar el Evangelio. Es que yo no sé cómo le voy a hablar a esa persona. Jonás lo único que dijo, finalmente en 40 días esta ciudad será destruida, y fue suficiente. El Evangelio, queridos hermanos, como lo mencioné alguna vez, son solo 10 palabras. Les dije, la Biblia son 66 libros, pero el Evangelio solo son 10 palabras. Jesucristo murió por mis pecados y resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio. Finalmente, con estas palabras tú puedes compartirle a cualquier persona. Así que este capítulo 2 nos habla de que en la actualidad estas verdades, las que pudimos ver en ese pasaje, en esos momentos más oscuros como cuando Jonás estaba dentro del vientre del pez, podemos encontrar esperanza y salvación al volvernos a Dios con un corazón arrepentido y una oración sincera. Tú y yo, queridos hermanos, tenemos ese maravilloso privilegio de poder orar a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento de nuestras vidas, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a escuchar a aquellos que se vuelven a Él. En el capítulo 3 es un testimonio poderoso de cómo la obediencia a Dios, el arrepentimiento sincero y la misericordia divina pueden transformar vidas de comunidades enteras. Varias veces les he dicho a las personas que asisten al estudio bíblico de los martes en Villa Nicolás Zapata que el anhelo de mi corazón es que cuando una iglesia se levante ahí pueda ser luz para todo el pueblo de Villa Nicolás Zapata y no solamente para unas cuantas personas que asisten a esto. Y yo espero que Dios nos lo conceda. Así que como Jonás debemos ser valientes para obedecer y proclamar su mensaje confiando en que puede traer esperanza y renovación para un mundo caído como en el que tú y yo estamos viviendo. Así que la historia de Nínive nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestro error, siempre hay un camino de regreso a Dios. Su misericordia siempre está dispuesta a recibirnos. Y el último capítulo, el capítulo 4, donde Jonás nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia la misericordia y la compasión. La historia de Jonás nos muestra que la gracia de Dios no tiene límites y que su amor se extiende a todos sin importar lo grande de nuestros pecados. Debemos aprender a dejar de lado nuestro egoísmo y resentimiento que a veces tenemos con personas que no son como nosotros y en su lugar abrazar una perspectiva de compasión y misericordia, reflejando el corazón de Dios en nuestras relaciones diarias con las demás personas. Así que este capítulo nos llama a alinearnos con el amor inclusivo de Dios a toda la humanidad y ser agentes de su misericordia en un mundo, queridos hermanos, que desesperadamente necesita de Dios. Te comparto 4 aplicaciones de este libro de Jonás para nuestra vida. La primera es: obedece al llamado divino. Deja de estar tratando de oír de Dios. No evites el llamado de Dios en tu vida. Si Él te está guiando hacia una acción específica, confía en su sabiduría y obedécelo sabiendo que su plan es mejor que el tuyo. Segundo, busca a Dios en la adversidad. Hay muchos que pueden estar pasando por situaciones muy complicadas en su vida. Búscalo. En momentos de dificultad acude a Dios en oración, confía en su poder para rescatarte y brindarte esperanza.
esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas que tú puedas estar viviendo. Tercero, arrepiéntete sinceramente. Nunca es tarde para arrepentirse de nuestros errores. Busca el perdón de Dios con un corazón sincero y dispuesto a cambiar, y confía en su misericordia para darte, querido hermano, un nuevo comienzo. Y por último, practica la compasión. Aprende a ver a los demás con los ojos de Dios, extendiendo amor y misericordia incluso a quienes te resulte difícil amar. Practica la compasión en todas tus relaciones y acciones. Finalmente, queridos hermanos, la historia de Jonás es un poderoso recordatorio de las luchas humanas que todos enfrentamos cada día de nuestras vidas. Todos estamos enfrentando luchas. Pero nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a obedecer, a arrepentirnos y a ser compasivos con todos aquellos que a veces no lo soportamos. Hoy en día estos desafíos siguen siendo vigentes. Tú y yo, querido hermano, estamos llamados a obedecer a Dios, a buscar su perdón con un corazón sincero y a poder extender su amor y su misericordia a todos los que nos rodean, a donde Dios nos manda, reflejando así el carácter de Dios en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos tantas gracias, Padre, por este hermoso libro que tú has puesto en esta semana frente a nosotros, para poder entender nuestra condición, Señor, que a veces continuamente estamos huyendo de ti para poder evadir lo que tú nos estás diciendo que hagamos. Pero nos damos cuenta, Padre, que a veces las cosas no funcionan y hacemos que otras personas que nos rodean también caigan, Señor, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, y que pierdan cosas, Señor, que quiebren negocios porque nosotros estamos empeñados hacia ir hacia un lugar y tú quieres que vayamos a otro lugar. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes en nuestra debilidad, que pongas, Señor, en nuestro corazón un corazón arrepentido, un corazón compasivo hacia los demás, Señor, sabiendo que todos necesitan de ti, Señor. Que podamos reconocer que nosotros ya somos salvos, Señor, que tú nos has dado el regalo más maravilloso de poder tener la vida eterna. Pero hay muchos allá afuera que se están perdiendo. Así que te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a poder entender este reflejo de Jonás en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Padre, aprender a saber, Señor, que no podemos huir de ti, por más que queramos irnos muy lejos. Ayúdanos a regresar a ti, Señor. Ayúdanos a poder entender tu plan, tu propósito para nuestras vidas, Señor, y que podamos ser obedientes delante de ti y delante de tu presencia. Así que bendice, Señor, a cada hombre y cada persona que ha escuchado hoy este mensaje, Señor, y que lo podamos hacer nuestro, que lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, porque sé, Padre bendito, que esa es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.